Mi esposo vendió las joyas de mi madre, fallecida por 50 mientras yo viajaba, pero yo había puesto rastreadores GPS. La policía descubrió que él era un estafador, y ahora va 4 años a prisión. Tengo 34 años, trabajo como directora de marketing en una firma de consultoría, y todavía me cuesta creer que esto realmente me pasó. Hace como 6 meses descubrí que mi esposo, Daniel, había vendido toda mi colección de joyas, y cuando digo toda, digo absolutamente todo lo que tenía, incluyendo piezas que habían pertenecido a mi abuela y a mi madre. Lo que empezó como un robo simple, terminó siendo algo mucho más grande. Y supongo que necesito contar esta historia porque hay días en que todavía no parece real. Déjame empezar desde el principio, o al menos desde donde las cosas tenían sentido. Conocí a Daniel hace como 9 años en una conferencia de negocios. Él trabajaba en inversiones inmobiliarias, tenía esa confianza y ese carisma que te hacen sentir que la persona realmente sabe lo que está haciendo, ¿sabes? Nos casamos 3 años después, y durante los primeros años todo parecía perfecto. Teníamos una casa bonita en las afueras de la ciudad, buenos trabajos, viajes ocasionales, la típica vida de clase media alta que se supone debes querer. Yo tenía mi colección de joyas que había estado construyendo desde que era adolescente. Algunas piezas las había heredado, otras me las había comprado yo misma cuando conseguía ascensos o cumplía metas importantes en el trabajo. No es que fuera millonaria ni nada así, pero digamos que tenía como 15 o 20 piezas realmente valiosas, tipo un collar de diamantes que había sido de mi abuela, unos aretes de esmeraldas que mi madre me dio antes de morir, un brazalete de oro que compré cuando me ascendieron a directora, cosas con valor sentimental y también económico, obviamente. Daniel siempre había sido ambicioso. Eso me gustaba de él al principio. Hablaba de expandir su negocio, de hacer inversiones más grandes, de construir algo realmente importante. Yo lo apoyaba, la verdad, porque parecía saber lo que hacía y sus proyectos anteriores habían funcionado bien. Pero como, un año antes de que todo explotara, empezó a actuar raro. Se ponía defensivo cuando le preguntaba sobre el trabajo. Pasaba horas encerrado en su oficina en casa. Había llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir, pero supongo que cuando confías en alguien realmente no quieres ver las señales rojas que están ahí. En marzo de este año tuve que viajar a Chicago por una conferencia de trabajo. Iba a estar fuera como 5 días. Daniel parecía normal cuando me fui. Me llevó al aeropuerto. Me dio un beso de despedida. Me dijo que me extrañaría. Todo súper normal. Yo estaba ocupada con presentaciones y reuniones. Apenas tuve tiempo de hablarle más allá de mensajes rápidos tipo ¿cómo estuvo tu día? Y esas cosas. Regresé un viernes por la tarde. Tomé un Uber del aeropuerto porque Daniel dijo que tenía una reunión importante y no podría recogerme. Otra vez. Nada raro todavía. Llegué a la casa. Como a las 6 de la tarde, dejé mi maleta en la entrada, fui directo al baño porque llevaba horas de viaje y necesitaba una ducha. Fue cuando abrí mi joyero que el mundo literalmente se detuvo. Estaba vacío. Completamente vacío. No había una sola pieza. Al principio pensé que tal vez Daniel lo había movido por alguna razón, tipo que estaban haciendo limpieza profunda o algo así. Revisé todos los cajones de mi cómoda, la caja fuerte que teníamos en el closet. Incluso miré debajo de la cama pensando que tal vez había caído algo. Nada. Absolutamente nada. Bajé corriendo las escaleras y llamé a Daniel. Contestó al segundo timbrazo, súper casual, y le dije, ¿dónde está mi joyero? Hubo un silencio largo, tipo 5 o 6 segundos que se sintieron como una eternidad, y luego dijo, Catherine, necesitamos hablar de eso cuando llegue a casa. Y yo le dije, no, necesitamos hablar de eso ahora mismo. ¿Qué hiciste con mis joyas? Y él suspiró, como si yo fuera la que estaba siendo irracional, y dijo, las vendí. Necesitaba capital para la nueva inversión. Te lo voy a explicar todo cuando llegue. Y colgó. Literalmente colgó el teléfono. Me quedé ahí parada en medio de la sala con el celular en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las vendió. Vendió mis joyas. Piezas que algunas tenían 50 años de antigüedad en mi familia, cosas que mi madre me había dado específicamente para que las conservara. Y lo había hecho mientras yo estaba fuera de la ciudad, sin preguntarme, sin decirme nada. Sentía como si alguien me hubiera metido un puñetazo en el estómago. Literalmente no podía respirar bien. Las manos me temblaban, y tenía esa sensación horrible en el pecho, tipo cuando sabes que algo terrible acaba de pasar, pero tu cerebro todavía no lo procesa completamente. Entonces, me acordé de algo. Hace como 2 años había leído un artículo sobre una mujer que había rastreado sus joyas robadas usando una app de localización.
tipo esas que usas para encontrar tu teléfono si lo pierdes. Yo había puesto pequeños rastreadores en algunas de mis piezas más valiosas, específicamente en el collar de mi abuela y en el brazalete de oro, porque después de un robo en el vecindario, me había puesto paranoica. Abrí la app en mi teléfono con las manos todavía temblando, y ahí estaban, los puntos rojos mostrando las ubicaciones. El collar estaba en una tienda de consignación en el centro, el brazalete en una casa de subastas en el lado este de la ciudad. Llamé inmediatamente a Nicole, mi mejor amiga desde la universidad. Le conté todo entre sollozos, porque para ese momento ya estaba llorando de pura rabia y traición. Nicole me dijo, Catherine, necesitas llamar a la policía ahora mismo. Esto no es solo traición, es robo. Y yo le dije, pero es mi esposo. ¿Puedo realmente hacer eso? Y ella me dijo, no me importa si es tu esposo, el papa o el presidente, te robó. Y punto. Eso me despertó un poco. Tenía razón. Llamé al departamento de policía y expliqué la situación. Me dijeron que fuera a presentar un reporte formal, que llevara cualquier evidencia que tuviera. Agarré mi laptop donde tenía fotos de todas las piezas. Las había fotografiado para el seguro hacía un par de años. Imprimí los comprobantes de las que yo misma había comprado, y me fui directo a la estación de policía. El detective que me atendió se llamaba Bennett, un señor de como 50 y tantos años con cara de haber visto de todo. Le conté toda la historia, le mostré las fotos, los recibos, y lo más importante, le enseñé la app con las ubicaciones en tiempo real de 2 de las piezas. Bennett se puso serio inmediatamente. Me dijo, esto es más común de lo que piensas, desafortunadamente, pero usualmente no tenemos tanta evidencia tan rápido. Vamos a necesitar que me des todos los detalles que puedas sobre cada pieza, cualquier documentación que tengas, y vamos a empezar a recuperarlas. También me preguntó si sabía algo sobre las finanzas de Daniel, si había visto algo sospechoso más allá del robo de las joyas. Le conté sobre su comportamiento raro los últimos meses, las llamadas misteriosas, lo defensivo que se ponía sobre el trabajo. Bennett anotó todo y me dijo que iban a investigar. Daniel llegó a casa como a las 9 de la noche. Yo estaba sentada en la sala, esperándolo, ya no llorando pero con esa rabia fría que es casi peor que la histeria. Entró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, tipo, todo va a estar bien, cariño, déjame explicarte. Se sentó frente a mí y empezó con su discurso preparado sobre cómo había surgido esta oportunidad de inversión increíble, que iba a duplicar nuestro dinero en 6 meses, que necesitaba actuar rápido y no había tenido tiempo de consultarme, que sabía que yo iba a entender porque siempre lo apoyaba. Habló por como 10 minutos sin parar, justificándose, minimizando lo que había hecho. Cuando terminó, lo miré directo a los ojos y le dije, llamé a la policía. Vi cómo la cara se le transformó, de esa confianza falsa a pánico real en cuestión de segundos. Me dijo, ¿qué hiciste qué? Y yo le respondí, presenté un reporte por robo, tengo rastreadores en algunas de las piezas, la policía ya sabe dónde están, y van a recuperarlas. Además van a investigar tus finanzas porque sospecho que hay más cosas que no me has dicho. Se puso pálido. Literalmente vi cómo le salía el color de la cara. Empezó a balbucear algo sobre cómo yo estaba exagerando, que éramos esposos, y eso no era robo, que yo lo iba a arruinar por nada. Le dije, sal de esta casa ahora. Y llamé a Nicole para que viniera a quedarse conmigo porque honestamente tenía miedo de quedarme sola con él. Los siguientes días fueron un caos total. Daniel se fue a un hotel. O eso dijo. No me importaba mucho dónde estuviera la verdad. Detective Bennett me llamó al segundo día para decirme que habían empezado a rastrear las joyas y que habían encontrado algo interesante. Resulta que Daniel no solo había vendido mis joyas, sino que había estado moviendo dinero de formas bastante sospechosas en su negocio. Tenía cuentas que no me había mencionado. Había tomado préstamos usando nuestra casa como garantía sin decirme. Básicamente había construido toda una vida financiera paralela de la que yo no sabía nada. Bennett me dijo que estaban investigando posible fraude, no solo el robo de las joyas. Me sentí como idiota, ¿sabes? Tipo, ¿cómo no vi nada de esto? Había estado casada con este hombre por 6 años, vivíamos juntos, compartíamos cuentas bancarias, o eso pensaba yo, y resulta que no lo conocía en absoluto. Nicole me recordaba constantemente que no era mi culpa, que los manipuladores son expertos en esconder quiénes son realmente, pero igual me sentía estúpida. La policía empezó a recuperar las joyas. Fue un proceso largo porque Daniel las había vendido en diferentes lugares, algunas en tiendas de consignación, otras en casas de subastas, incluso había vendido 2 piezas directamente a coleccionistas privados que encontró en línea.
Cada vez que Bennett me llamaba para decirme que habían recuperado otra pieza, sentía un alivio mezclado con más rabia porque cada recuperación era evidencia de cuánto me había traicionado Daniel. No era solo que las había vendido, las había dispersado por toda la ciudad como si fueran basura, como si no significaran nada. Como 2 semanas después de presentar el reporte, fui a ver a un abogado. Se llamaba Collins, era especialista en derecho familiar, y Nicole me lo recomendó porque había ayudado a una prima suya con un divorcio complicado. Le conté toda la situación. Le mostré la documentación de la policía, los reportes bancarios que había conseguido. Collins me miró y me dijo, «Catherine, esto va más allá de un simple divorcio. Esto es fraude matrimonial y robo. Tienes un caso muy fuerte». Me explicó que podía solicitar el divorcio con causa justificada, que podía pelear por quedarte con la casa ya que Daniel había usado activos matrimoniales ilegalmente y que debía proteger mis finanzas inmediatamente. Esa misma semana congelé todas las cuentas conjuntas. Moví mi dinero a cuentas nuevas que abrí solo a mi nombre. Cambié todas las contraseñas de todo. Collins preparó los papeles del divorcio y me dijo que los íbamos a servir a Daniel formalmente. Yo estaba nerviosa. No porque quisiera volver con él. Eso estaba clarísimo que nunca iba a pasar, sino porque sabía que cuando recibiera los papeles, las cosas se iban a poner feas. Lo sirvieron un martes por la mañana en su oficina. Me enteré porque me llamó como 30 segundos después gritando por teléfono, diciendo que yo estaba destruyendo su vida, que él había cometido un error pero que podíamos solucionarlo, que no necesitábamos llegar a esto. Le colgué. Llamó como 10 veces más, le bloqueé el número. Entonces empezó a mandarme emails largos y dramáticos sobre cómo yo era el amor de su vida, que había actuado por desesperación, que la inversión realmente iba a funcionar y me lo iba a poder demostrar. Pura manipulación. No le contesté ni uno. Para finales de abril, la investigación policial había encontrado suficiente evidencia para presentar cargos formales contra Daniel, no solo por el robo de las joyas, sino por fraude en su negocio. Resulta que la famosa oportunidad de inversión por la que había vendido mis cosas era básicamente un esquema Ponzi que él estaba armando con otros 2 socios. Habían estado prometiendo retornos imposibles a inversionistas, usando el dinero de nuevos inversionistas para pagarle a los viejos. La clásica estafa piramidal. Mis joyas no iban a ninguna inversión legítima, iban a cubrir los huecos en su fraude para que no lo descubrieran tan rápido. Cuando me enteré de eso quedé en shock. Es decir, sabía que me había robado y traicionado, pero descubrir que además era un criminal, que había estado estafando a gente, que potencialmente podía ir a la cárcel, fue demasiado. Le conté a mi familia. Finalmente, había estado evitando esa conversación, porque me daba vergüenza. Y mi papá quería ir a buscar a Daniel, y básicamente matarlo. Tuve que convencerlo de que la justicia se iba a encargar, que lo último que necesitaba era que mi padre también tuviera problemas legales. El proceso de recuperar las joyas tomó como 3 meses completos. La policía fue increíble, la verdad. Bennett trabajó con tiendas, casas de subastas, coleccionistas privados, básicamente rastreó cada pieza. Al final recuperé como el 90% de la colección. Hubo 3 o 4 piezas que no pudieron encontrar porque las habían vendido fuera del estado, y era muy complicado seguirles la pista, pero la mayoría regresó. Cuando Bennett me entregó el collar de mi abuela, lloré, no de tristeza, sino de puro alivio. Era como recuperar un pedazo de mi mamá, ¿me explico? Daniel intentó negociar durante el proceso del divorcio. Su abogado propuso que yo retirara los cargos criminales a cambio de que él firmara el divorcio sin pelear por nada. Collins me dijo que no tenía que aceptar, que los cargos criminales eran separados del divorcio, y que yo no controlaba eso de todas formas, ya era decisión del fiscal. Le dije que no, que firmara el divorcio o no, los cargos seguían. Su abogado trató de hacerme ver como vengativa, tipo que yo solo quería destruir a Daniel. Y sí, parte de mí quería que pagara por lo que hizo, no lo voy a negar, pero más que nada quería justicia. El divorcio se finalizó en agosto. Yo me quedé con la casa después de que Collins demostrara que Daniel había usado activos matrimoniales para actividades criminales. Básicamente el juez decidió que Daniel había perdido cualquier derecho sobre propiedades compartidas por sus acciones. No pedí pensión alimenticia ni nada, solo quería que todo terminara. El día que firmamos los papeles finales, ni siquiera lo miré. Entró a la oficina del abogado con cara de perro apaleado, firmó donde le dijeron y se fue. Eso fue todo. 6 años de matrimonio terminados con una firma. Los cargos criminales todavía están en proceso. Su juicio está programado para diciembre.
El fiscal me dijo que probablemente va a aceptar un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a juicio, que seguramente le van a dar como 3 o 4 años de cárcel con posibilidad de reducción por buen comportamiento. Honestamente, no sé cómo me siento sobre eso. Parte de mí quiere que pague mucho tiempo. Otra parte solo quiere olvidarme de que alguna vez existió. Nicole sigue siendo mi persona favorita en el mundo. Estuvo ahí literalmente todos los días durante los peores momentos. Noches donde yo lloraba preguntándome cómo había sido tan ciega, días donde estaba tan enojada que no podía funcionar, momentos donde necesitaba que alguien me recordara que yo no había hecho nada malo. También mi familia fue increíble una vez que superaron la impresión inicial. Mi papá quiso pagarme un abogado más caro que Collins, pero yo le dije que Collins estaba haciendo un trabajo excelente y no necesitaba cambiar. Ahora estoy en un lugar raro, supongo. Por un lado me siento más fuerte que nunca. Enfrenté una situación horrible, tomé decisiones difíciles, no me dejé manipular para volver o para retirar los cargos. Recuperé mis joyas, recuperé mi casa, recuperé mi dignidad. Por otro lado, hay días donde todavía me pregunto, ¿cómo no vi las señales? ¿Cómo confié tanto en alguien que resultó ser completamente diferente de quien yo pensaba que era? Collins me dijo que esas son cicatrices normales de este tipo de traición, que eventualmente van a doler menos. Volví a trabajar tiempo completo como un mes después de que todo explotara. Mi jefe fue súper comprensivo. Me dio flexibilidad cuando necesitaba ir a reuniones con abogados o hablar con la policía. El trabajo honestamente me ayudó a mantenerme cuerda. Me daba algo en qué enfocarme que no fuera el caos de mi vida personal. Además necesitaba el dinero, porque los abogados no son baratos. Aunque Collins me hizo un descuento, porque sabía lo complicada que era la situación. Hace 2 semanas reorganicé toda la casa. Doné o tiré cualquier cosa que me recordara a Daniel. Su ropa que todavía estaba en el closet, libros que eran de él, incluso cambié los muebles de la sala porque no quería sentarme donde él solía sentarse. Nicole vino a ayudarme y terminamos haciendo como una ceremonia rara donde quemamos fotos viejas de la boda en el jardín trasero. Suena dramático, lo sé, pero fue catártico. Las joyas están de vuelta en mi joyero, pero ahora tengo una caja fuerte nueva con mejor seguridad. También contraté un servicio de monitoreo financiero para asegurarme de que nadie pueda acceder a mis cuentas o usar mi identidad para sacar préstamos o abrir cuentas nuevas. Básicamente, me volví súper paranoica sobre seguridad, pero después de lo que pasó, creo que es justificado. Ayer estaba limpiando el ático y encontré una caja con cartas que Daniel me había escrito cuando estábamos de novios. Las leí por curiosidad, y fue raro porque parecían sinceras. Tipo realmente parecía que me amaba en ese momento. Me pregunto en qué punto exacto cambió, o si siempre fue así, y yo solo vi lo que quería ver. Supongo que nunca voy a saber la respuesta real, y tal vez eso está bien. Tiré las cartas de todas formas. La gente me pregunta si volvería a confiar en alguien. Si me veo teniendo otra relación algún día. Honestamente no sé. Ahora mismo estoy bien sola, tipo realmente bien. Tengo mi casa, mi trabajo, mis amigos, mi familia. No necesito a alguien más para sentirme completa. Tal vez en el futuro las cosas cambien, pero por ahora estoy enfocada en reconstruir mi vida a mi manera, sin el peso de las mentiras de Daniel. Lo que sí sé es que nunca más voy a ignorar las señales rojas. Nunca más voy a dejar que alguien me haga dudar de mi instinto. Y nunca, jamás, voy a permitir que alguien tenga ese nivel de control sobre mi vida otra vez. Daniel me quitó muchas cosas, pero no me quitó mi fuerza, y eso es lo único que realmente importa. La semana pasada puse el collar de mi abuela por primera vez desde que lo recuperé. Me miré en el espejo y por un segundo vi a mi mamá, porque ella también lo usaba exactamente así. Y pensé, ella estaría orgullosa de cómo manejé todo esto. Eso fue suficiente.